Vázquez y Valery Villalba. Amigos, aquí empezamos. Luego de regresar de su viaje por Estados Unidos y Canadá, el presidente Daniel Noboa cumple una amplia agenda en el país. Empezó en Chone y a esta hora firma un decreto en Sangolquí, cabecera del cantón Rumiñahui. Daniela Valencia está allí a esta hora de la tarde para darnos los detalles. Hola Daniela, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras en estudio, amigos televidentes? Pues en realidad a esta hora de la tarde aún no llega el presidente de la República, Daniel Noboa. Sin embargo, ya hay cientos de personas que lo están esperando. Aquí se tiene planteado que firme un decreto ejecutivo para los servicios esenciales de casas de acogida. Sin embargo, él inició muy temprano con su agenda. En la provincia del Oro anunció la entrega de recursos para las familias para que ellas puedan enfrentar la temporada invernal. Los recursos se destinarán a obras prioritarias y también para kits de asistencia humanitaria. Veamos el reportaje que nos han preparado. La mañana de este jueves, el presidente Daniel Noboa llegó a Chone, dijo, para cumplir lo ofrecido días atrás, entregar recursos a la provincia de Manabí, una de las más afectadas por las fuertes lluvias. Ecuador demanda que seamos eficientes y que tengamos soluciones que nos fortalezcan. A partir de hoy, el GAT municipal de Puerto López cuenta con el financiamiento de 3.3 millones de dólares del Banco de Desarrollo del Ecuador para la construcción de la primera etapa de su sistema de alcantarillado y pluvial para la parroquia Machalilla. Bien, hoy el gobierno provincial de Manabí recibe recursos para la construcción de 7 puentes de hormigón armado que unirán a varios sectores rurales de esta provincia. Son poco más de 11 millones de dólares para la ejecución del plan de obras de prevención y mitigación de inundaciones en toda la provincia, pero especialmente en Chone, cantón que fue declarado en situación de desastre por el desbordamiento de ríos, producto de las fuertes lluvias y que dejó a miles de familias bajo el agua. Los centros de operaciones de emergencias cantonales están operativos para dar la ayuda necesaria frente al impacto de las lluvias. Estamos en una carrera contra el tiempo y con recursos limitados. Es indispensable activar todas nuestras redes de apoyo para crear un entorno seguro frente a las situaciones climáticas extremas que está viviendo nuestro litoral. Según Leonardo Orlando, prefecto de la provincia, ya parte del dinero fue transferido y se iniciaron los procesos internos y externos previos a la contratación del plan. Que lo haremos en base al convenio con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y en articulación con la Secretaría de Riesgos, el GAT Cantonal de Chone y también en su momento con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque habrán obras complementarias que incluyen la atención de la red vial estatal en lo que es mantenimiento de las obras de drenaje. Se espera que el siguiente desembolso del Ministerio de Finanzas sea de 4.9 millones de dólares. El dinero servirá también para la compra de maquinaria. Y bien, como les comentábamos, aquí se tiene previsto que el presidente firme un decreto ejecutivo respecto a los servicios esenciales para casas de acogida y también atención integral. Posteriormente, a las 3 de la tarde, tiene otro evento en el Palacio de Carondelet, esta vez un decreto para crear una unidad de investigación conjunta. Se tiene previsto que en uno de estos dos eventos el presidente también se pueda pronunciar respecto a la extensión del estado de excepción. Helen, tú tienes más en estudios. Buena tarde. Buena tarde también para ti, Dani. Muchas gracias por la información. Amigos, en otros temas, de funcionario municipal e investigado como autor de delincuencia organizada. ¿Quién es Pablo Muentes, a quien Fiscalía coloca en la cúspide de la trama purga? Se lo contamos en el siguiente reportaje. En una lujosa residencia ubicada en la exclusiva isla Mocolí, en San Borondón, fue detenido la madrugada del lunes el ex asambleísta socialcristiano Pablo Muentes junto con su esposa. En el lugar, la policía encontró 2 armas de fuego, dólares, euros y 2 relojes valorados en más de 80.000 dólares. Pero ¿quién es Pablo Muentes, a quien la Fiscalía investiga como autor en el caso Purga? Abogado, 59 años, ha estado vinculado a la función pública desde 2012 según registros oficiales. Entre 2014 y 2020, durante la administración de Jaime Nebot, fue coordinador ejecutivo de participación ciudadana en el municipio de Guayaquil, percibiendo un salario de 4.400 dólares. En su declaración al término de esas funciones, reportó ante la Contraloría poseer un patrimonio de $1 millón. Entre sus bienes, por ejemplo, joyas, colecciones y obras de arte, valoradas en $400.000.
Aunque se conoce de su paso por la Asamblea en el periodo anterior tras titularizarse en el cargo luego de la renuncia de Soledad Diab, registros refieren que ya en 2003 figuraba como suplente de diputados socialcristianos. Según la Superintendencia de Compañías, Muentes es presidente en 2 firmas, una dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos y otra a la de productos lácteos. Figura también como accionista en 5 firmas, 3 se encuentran canceladas y las restantes están dedicadas a la comercialización de ganado y maquinaria. Entre 2021 y 2023 ha pagado $4.000, $18.000 y $10.000 de impuesto a la renta respectivamente. En materia judicial en esos años ha demandado a periodistas como Cristian Zurita y Guillermo Lizarzaburu por calumnia y daño moral, tras revelar información incómoda para el ex legislador. Una de ellas hace referencia al vínculo de Muentes con un presunto tráfico de tierras. Trabajadas y ganadas, no a nombre de mis hermanos. En la lista de procesos judiciales consta también la polémica demanda que ganó en primera y segunda instancia en Guayas contra Banco del Pacífico, al que jueces, hoy también procesados, han ordenado pagarle cerca de $4 millones. En la Asamblea fue protagonista de duros impases con Fernando Villavicencio, quien lo acusó ante la Fiscalía de planificar atentados contra su seguridad. En su declaración juramentada ante la Contraloría tras el fin de sus funciones como legislador, no reporta detalles del inmueble en el que fue detenido, por lo que se presume que parte de su patrimonio estaría a nombre de terceros. En el marco del operativo, además de su esposa, fue detenido su primo Fausto Alarcón, de 58 años, quien figura como gerente de 4 compañías. Una de ellas tiene como accionista mayoritario al hijo del ex asambleísta Pablo Muentes Alarcón. Mayra Salazar manejó tarifas de hasta $80.000 que fueron entregados a jueces para liberar a los hermanos Salcedo. Salazar se convirtió en la operadora oficial de la Corte Provincial, desde donde favoreció a través de la suspensión de audiencias a amigos y políticos. Las operaciones giraban a través de un triángulo comandado por el ex legislador social cristiano Pablo Muentes y los jueces Fabiola Gallardo y Johan Mafertán, que como dupla manipularon la justicia al interior de la Corte Provincial, beneficiando con todo tipo de recursos a figuras relacionadas con el narcotráfico y otras de la política desde el 2019, según la Fiscalía General del Estado. El instrumento principal que usaron para estas operaciones fue el sistema de consulta de procesos judiciales, a través del cual direccionaron cientos de procesos para que recaigan en magistrados que también se unieron a esta red que disponía de sus potestades a la carta. Pero no eran los únicos. A escena también se integró una pieza clave y suelta, Mayra Salazar, quien fungía de asesora y relacionista pública de Gallardo y quien, según la información de la Fiscalía, también colaboró con la impunidad de Leandro Norero, con quien mantuvo una relación sentimental. Salazar en este caso era no solo quien movía los hilos, sino también tejía al interior de la Corte Provincial, dado que ella personalmente se encargaba de verificar que cientos de procesos pasen a los jueces ya seleccionados, sin ir a sorteo. Como prueba, la Fiscalía ha presentado una serie de conversaciones, entre ellas con su círculo cercano como Daniel Salcedo. En las conversaciones consta como punto de interés las causas judiciales de Salcedo y su hermano, Noé, por quien abogó con Salazar para que hable con el juez Henry Morán, que conocía de la causa. Oiga, ¿a Morán usted lo puede sacar para hablar? Morán es amigo, pero que salga, no sé, se lo puedo poner al cel, eso sí. Es que mejor es en persona, mi bella. Él tiene mi causa y la de Noé. Para ver cómo hablamos de una vez, porfa. Para ya cerrar esto, porfa. Ante lo que Mayra responde. Asimismo, gordito, el martes sin falta bajo a hablar con él. El viernes no fui, sin falta. Pero el tema no quedaba allí, pues aparecía la disposición de una ayuda mayor, la de Gallardo. Bella, me dijo la amiga que me quiere ayudar. ¿Qué sabe del tema? Porque vea 2J. Que en el tema de peculado la amiga está viendo la manera de hablar, pero que Morán gratis no va a hacer nada. Por eso está tratando de ponerlo en contacto para que negocien. Salcedo, para la suspensión de la audiencia de su hermano Noé, le pagó a Salazar $1.000 que fueron entregados a jueces del Guayas y el Oro. Pero no fueron los únicos pagos que se hicieron. Salcedo, dentro de los procesos, tanto para él como el de su hermano, entregó desde $40.000 hasta $80.000 que fueron entregados a funcionarios judiciales a través de Salazar.
En manos del Consejo de la Judicatura está la sanción y el reemplazo de los jueces detenidos por el caso Purga. Los magistrados investigados, aunque ya no podrán despachar, seguirán cobrando sueldo. El tiempo transcurre y es clave para dar inicio a investigaciones administrativas, sancionar y posesionar a los reemplazos de los 7 jueces del sistema judicial del Guayas, hoy procesados por delincuencia organizada en el caso Purga. Ellos tienen prisión preventiva y eso hay que valorar. Para que puedan tener una inhabilidad tienen que ser llamados a juicio. Y aquí las discrepancias, pues mientras se desarrollan las acciones penales, el jurista Nino Casanelo detalla que el Pleno de la Judicatura sí podría levantar un sumario administrativo, aplicando el artículo 269, numeral 5, de la Ley Orgánica de la Función Judicial. Realmente basta con que se emitan las órdenes, abran las investigaciones de oficio y en función de aquello eventualmente el Consejo se reúna, conozca y el presidente pues disponga la suspensión. Pero también hay que ir más allá de la suplencia y es marcar un precedente contra la impunidad, que esto también permite la norma a través de sus artículos 108 y 109, que refieren infracciones graves o gravísimas que hayan cometido los jueces en funciones. Es altamente probable que algunos ya estén presentando escritos de aplicación de vacaciones, de tal forma que puedan seguir cobrando el sueldo. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura ya comienza a hablar de una crisis de magistrados en el Consejo Provincial del Guayas, donde tan solo quedan 5 jueces de los 15 que deberían estar laborando en esta entidad. Y 25 jueces de las Cortes Provinciales del país están siendo investigados en varios casos de corrupción. La Asociación de Magistrados del Ecuador pide que no se criminalice a todo el gremio por casos aislados. 15 de las 51 personas procesadas en los casos Metástasis y Purga son jueces de las Cortes Provinciales del país que actualmente están siendo investigados por sus decisiones judiciales que al parecer han favorecido a líderes y miembros de las organizaciones delictivas. Pero que no representan a la mayoría. Somos 2.308 jueces y juezas de la República y un número reducido no llega ni siquiera al 1%. No obstante, hay otros 10 casos más de jueces que están siendo procesados penalmente por sus extrañas resoluciones en favor del crimen organizado y que para la Asociación de Magistrados del Ecuador no se puede generalizar y atacar a todo el gremio. Si es que una persona sale de esos parámetros normales, tiene que necesariamente ser investigado y si es que es encontrado responsable, pues tiene que recibir la sanción. Dentro de los investigados y procesados hay magistrados de rangos medios y altos de la función judicial, lo cual demuestra el poder que tiene el crimen organizado que ha escalado a las esferas más altas de la justicia. A eso nos ha llevado la delincuencia organizada, a tener un sistema desastroso, un sistema carente de técnica. En las audiencias que se han llevado a cabo en estos últimos días en el caso Purga, la Fiscalía reveló conversaciones de los involucrados que detallan los costos de las tarifas respecto a las resoluciones judiciales. Por ejemplo, se detalla que por no instalar una audiencia se pagaba $1.000, por un fallo judicial $40.000 y por la libertad de un privado de libertad $80.000. La falta de evaluación permanente es lo que ha llevado a tener una función nefasta y los resultados son nefastos, no para los jueces, los resultados son nefastos para el pueblo ecuatoriano. Para el académico Salazar es necesario que las entidades encargadas como la UAFE realicen un seguimiento a los movimientos económicos de los más de 2.500 jueces del país para que se identifique quiénes están trabajando en la ilegalidad y así efectuar una depuración lo más pronto posible. El presidente de la Asamblea Nacional dice que es posible la creación de una comisión especial en el Legislativo para investigar lo ocurrido en el caso Purga. Además, este jueves no hubo los votos para dar paso a una resolución de respaldo a la fiscal Diana Salazar. A esta hora hacemos contacto con Karen Haro para que nos cuente todos los detalles de esta información. Karen, buenas tardes.
Así es, buenas tardes. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, se pronunció respecto de lo ocurrido en el caso Purga. Dijo estar de acuerdo con la posible creación de una comisión ocasional aquí en la Asamblea Nacional para que investigue justamente este caso y también se dé seguimiento a lo que ha dicho la fiscal general del Estado, la corrupción en las altas esferas de la política legislativa. Además, contarles que Construye presentó aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional una solicitud para que se cambie el orden del día y se dé respaldo desde este Pleno a la fiscal general, pero esto no se dio paso ya que ni siquiera sus legisladores estuvieron presentes. En el siguiente reportaje les cuento. Veamos. Tras 2 semanas de viaje en Europa, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, este jueves retomó sus actividades en la Asamblea Nacional. Su primer pronunciamiento fue respecto del caso Purga y el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes. Que el señor haya estado en el Partido Social Cristiano en el periodo pasado, porque ni siquiera está en este periodo en la bancada del Partido Social Cristiano, ligan un tema personal de este señor al partido. Señores, cada quien es responsable de sus acciones individualmente. ¿Qué tiene que ver el partido en esto? Dijo estar de acuerdo con la posibilidad de que el Legislativo conforme una comisión especial para que investigue lo ocurrido en dicho caso, en el que se ha visto salpicada la función legislativa. Una comisión que investiga absolutamente todos los delitos, más allá que, como le digo, hay una comisión de fiscalización que también es parte de su función hacer eso. Pero si es necesario armar una comisión sobre la comisión de fiscalización, por supuesto. A propósito, este jueves en el Pleno Construye presentó un cambio en el orden del día para que se apruebe una moción de respaldo a la fiscal, pero no hubo los votos, solo sumaron 62. Es más, ni siquiera estuvieron presentes todos los legisladores de su bancada. La presidenta que presidió, como sabemos que ella está inmediatamente no apoyando a la fiscal general, inclusive sus bancadas están en el juicio político, apresuró y menos de 60 segundos cerró la votación y algunos asambleístas se quedaron en el curul sin poder votar. La Revolución Ciudadana votó en contra del respaldo a la fiscal Salazar, pero se muestran de acuerdo con la creación de la comisión. La bancada lo está analizando, ahí la propuesta se está revisando. Construye aseguró que insistirán en el pedido de respaldo a la fiscal Salazar el próximo martes. Y bien, para finalizar, contarles que a esta hora en el Pleno de la Asamblea Nacional se trata en segundo debate un proyecto de reformas a la Ley de la Seguridad Social. Se trata de una iniciativa de los jubilados. Justamente ellos han participado en este Pleno, pero en las siguientes emisiones les contaremos su contenido. Es la información a esta hora. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Gracias por la información y estaremos atentos. Y vamos a cambiar de tema para contarles que a pocos días de la pelea de Chito Vera, la venta de boletos aéreos hacia Miami, Estados Unidos, ha incrementado. Bernarda Ceballos está en el aeropuerto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, para darnos los detalles. Adelante, Bernarda. Buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, desde ya los ecuatorianos se están dirigiendo rumbo a Miami e inclusive se tiene previsto que en 1 hora aproximadamente salga otro vuelo rumbo hasta esta ciudad de los Estados Unidos. Se tiene previsto también que varios fanáticos de Chito Vera se dirijan a Miami el sábado a tempranas horas de la mañana. Mientras tanto, las agencias de viaje aseguran que los paquetes turísticos completos se han agotado para poder observar esta pelea que se llevará a cabo el sábado. Para más información, nosotros les tenemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. Podrías estar gastando en este momento que estamos hablando que la pelea es casi pasado mañana es unos $3.000 más o menos. $3.000 promedio. Ese es el valor que una persona podría estar pagando si de última hora decide ir a Miami, Estados Unidos, para presenciar el enfrentamiento entre Chito Vera y Sean O'Malley. El valor mencionado incluye pasaje aéreo, traslados y hospedaje, pero no la entrada a la pelea. Y es que los boletos se agotaron y la única opción sería adquirirlos mediante revendedores, aseguran los representantes de agencias de viaje. Solo el boleto aéreo lo cotizas en este momento aproximadamente casi $900. Lo único que tendrás que hacer es llegar al destino ya y tratar de comprar la paquetería en el destino para poder ingresar, que definitivamente debe de existir. Con revendedores. Por supuesto. Débora Carpio nos comenta que su agencia en Guayaquil ha vendido un total de 20 paquetes turísticos completos,
para presenciar en Miami la pelea de Chito Vera con su contrincante estadounidense, mientras que en Quito se vendieron alrededor de 35. Podemos hablar paquetes de 999 hasta paquetes de $2.140, donde ya se incrementan más días, con City Tour, etc. Evidentemente son paquetes contratados con muchísimo tiempo de anticipación. A pocos días del enfrentamiento, la venta de boletos aéreos a Miami también se ha incrementado. Dos agencias de viaje en Guayaquil aseguran que la demanda ha tenido un crecimiento de hasta un 60%. Porque se está mezclando también la salida de este tiempo, que es vacaciones escolares, entonces como que todo el tema se une. Los representantes de agencias de viaje aseguran que cada evento deportivo y de artes marciales es sinónimo de incremento en la demanda de viajeros. Por lo tanto, desde ya se ofrecen paquetes turísticos para quienes deseen presenciar en junio los partidos de la Copa América. Inclusive a esta hora de la tarde podemos observar cómo de a poco los ecuatorianos continúan arribando y también ingresando a la sala de preembarque para proceder a abordar los vuelos que los llevarán hasta esta ciudad de la Florida, donde se llevará a cabo el enfrentamiento por el título mundial de peso gallo de la UFC. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde desde aquí Guayaquil, pero en Miami se encuentra nuestro compañero Hugo Quintana, que nos tiene más información. Hugo, estamos contigo, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las novedades a esta hora? Te escuchamos. Bernarda, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, y es que hay gran expectativa por lo que será el combate de este sábado entre Sean O'Malley y Chito Vera por el título mundial de la división peso gallo en la UFC este sábado aquí en la ciudad de Miami. Y acá también les contamos que de a poco han empezado a llegar ecuatorianos que vienen hasta acá solo por poder disfrutar de esta pelea entre O'Malley y Chito. Revancha porque ya se enfrentaron en su momento, aquel combate terminó con triunfo para el ecuatoriano, pero ahora la cosa es distinta porque se verán las caras por el título mundial de la división peso gallo. El defensor del título O'Malley, el retador, el ecuatoriano Marlon Chito Vera. Y justamente de él vamos a hablar, de Chito, que ha tenido que hacer un esfuerzo enorme para poder llegar hasta este momento de su carrera, que ha tenido que pasar por victorias, derrotas y demás para poder ganarse una oportunidad para pelear por el título mundial. A continuación hacemos un repaso de la carrera de Chito, empezando por su debut en la UFC, su primera victoria y cuáles fueron también sus grandes triunfos en su carrera hasta el momento. Marlon Chito Vera está cerca de lo que tanto quiso, de lo que tanto soñó, ser campeón mundial de la UFC. Pero el camino para llegar hasta este momento no ha sido sencillo. Ha sido un proceso largo y lleno de grandes batallas, de victorias y derrotas para el ecuatoriano. Chito posee un récord profesional de 21 victorias, 8 derrotas y un empate. De sus 21 triunfos, 8 han sido por nocaut, 8 por sumisión y apenas 5 por decisión. Cuenta con una efectividad del 51% de golpes, con 1.241 golpes significativos conectados y un 39% de efectividad de derribo. Para Chito el camino en la UFC como tal inició en noviembre del 2014. Ahí tuvo su debut en México frente al local Marco Beltrán. En su primer combate perdió por decisión unánime, pero lejos de desmotivarse, se enfocó en seguir trabajando duro. Y su primera victoria llegaría en su siguiente pelea. En agosto del 2015, venció a Romain Salazar por sumisión. Dentro de sus peleas o momentos más destacados en la UFC, podemos destacar por ejemplo el triunfo ante Brad Pickett en mayo del 2017. Chito venció a su experimentado rival por nocaut técnico. Sin duda se empezó a convertirse en un peleador cada vez más importante y de los favoritos del público cuando por ejemplo logró afianzarse con una buena racha de 5 victorias consecutivas entre agosto del 2018 y octubre del 2019. En ese lapso de tiempo venció a Willy Giburen por nocaut técnico, Guido Canetti por sumisión, Frankie Saez por nocaut técnico, Noelim Hernández por sumisión y André Ewell por nocaut técnico. Otro gran triunfo fue justamente ante Sean O'Malley. Se enfrentaron en 2020 y ahí, al igual que ahora, la previa fue muy caliente, pero en el combate Chito lo derrotó por nocaut técnico en el UFC 252 de Las Vegas. Otra buena racha del ecuatoriano fue entre junio del 2021 y agosto del 2022. Fueron 4 victorias claves ante importantes rivales como David Grant por decisión unánime, Frankie Edgar por nocaut, Rob Font por decisión unánime y Dominic Cruz por nocaut. Y tras eso justamente han llegado sus últimas 2 peleas, en las que perdió con Sandhagen en marzo del 2023 y la victoria que obtuvo ante Muñoz en agosto del año pasado, que justamente le valió para ganarse su tan anhelada oportunidad de pelear por el título de la categoría peso gallo.
Ha sido un largo camino, pero Chito está ahora sí a una sola pelea de poder proclamarse campeón mundial y darle por primera vez al país un título en la UFC. Una carrera fantástica la de Chito hasta el momento en la UFC y que esperamos pueda coronar también con el título mundial este día sábado cuando enfrente a O'Malley por el cinturón de la división peso gallo. Pero qué más decir de Chito y su agenda acá en Miami. Hoy a las 6 de la tarde está prevista la conferencia de prensa oficial. Si bien ayer conversaron un momento con los medios de comunicación, hoy es la conferencia oficial en el Kaseya Center. Esta conferencia además contará con la presencia de público. Mañana por la mañana pesaje oficial, solo con miembros de la UFC, luchadores y prensa. Y después en la tarde el pesaje ceremonial, también en el Kaseya Center y con la presencia de aficionados y el tradicional careo que se da en la previa de cada evento de la UFC. Con esto por ahora nos estamos despidiendo. Más adelante nos volvemos a enlazar con mucha más información en Deporte Total y por supuesto en el noticiero estelar también tendremos nuevamente declaraciones de Chito, de Sean O'Malley en la previa de esta pelea que será el fin de semana cuando hoy ya se dé la conferencia de prensa oficial. Con eso por ahora me despido desde acá de Miami. Ustedes continúan con más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Hugo. Muchas gracias y estamos seguros que el Chito traerá ese triunfo para los ecuatorianos. Amigos, es momento de hacer una pausa, pero los invito para que continúen junto a nosotros. Al regresar, les cuento, el Consejo Nacional Electoral lleva 7 días de retraso en la organización de la consulta popular por la falta de transferencias del Ministerio de Economía. Además, expertos italianos cuentan su experiencia y dan recomendaciones para la reestructuración del sistema penitenciario en Ecuador. Los detalles de este y otros temas al volver. Quédese junto a nosotros. Amigos, seguimos con más. En el Consejo Nacional Electoral hay incertidumbre por si se pueda realizar la consulta popular el próximo 21 de abril. La falta de recursos por parte del Ministerio de Economía pone en riesgo el referéndum propuesto por el presidente. Lucía Clavijo desde el CNE nos cuenta más. Hola Lucía, buenas tardes. Gracias, compañeras, amigos televidentes, buenas tardes. En efecto, el Consejo Nacional Electoral está retrasado 7 días en la consulta popular. La razón, el Ministerio de Finanzas aún no entrega los recursos necesarios para cumplir con el calendario electoral. De hecho, de los 60 millones que se presupuestaron, solo se entregarán 40 millones. En el interior del organismo les preocupa que el referéndum se pueda realizar el 21 de abril. Les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. Falta poco más de un mes para que los ecuatorianos volvamos a las urnas por la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa. Pero al interior del Consejo Nacional Electoral hay incertidumbre porque se pueda cumplir con las fechas. La falta de recursos por parte del Ministerio de Economía, según el consejero José Cabrera, retrasa las contrataciones y la pone en riesgo. Nosotros hemos presentado al Ministerio de Finanzas el presupuesto de 60 millones. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas, de manera unilateral, anticonstitucional, arbitrariamente ellos dicen no, el presupuesto es de 40 millones y no hay nada más, lo cual obviamente puede traer problemas al proceso electoral. Y la presidenta Diana Tamaint lo confirma. De hecho, señala que la situación provoca un retraso de aproximadamente 7 días en el calendario electoral. Hasta ahora apenas tenemos la autorización y la certificación por 29 millones de dólares. El día de hoy, en este momento, debíamos estar entregando ya los anticipos a los contratos y convenios firmados con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, con IGM, con la integradora de paquete electoral. Miren que el 11 de este mes ya tendrían que empezar a imprimir las papeletas electorales. Actualmente el calendario establece que la consulta se realice el próximo 21 de abril, pero los consejeros ya adelantan que si bien suspender el proceso es ilegal, sí se pueden tomar otras alternativas. Porque es claro en la ley que se puede suspender por temas de fuerza mayor. Temas de fuerza mayor es la falta de dinero. Para el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, la solución pasa por el diálogo. Los rubros más altos que maneja el Consejo Nacional Electoral son pago a Fuerzas Armadas, institución del Estado, pago a la Policía, institución del Estado, pago al IGM, institución del Estado. Entonces bien se podría llegar a unos convenios entre finanzas y las Fuerzas Armadas y la Policía, e incluso el propio IGM, para que se triangule lo que serían estos pagos. Actualmente el CNE aún
aún mantiene deudas pendientes por las elecciones anticipadas. Solo a los medios de comunicación se les debe 6 millones por la promoción, 7,5 millones están pendientes con el IGM y otros 7 millones se les debe a las Fuerzas Armadas. Además, los miembros de las juntas receptoras del voto tampoco reciben su compensación. Según Oleas, otra de las alternativas es que el primer mandatario desista de la consulta y lo propuesto en las 10 preguntas se tramite a través de la Asamblea. Para esta tarde está previsto que el Pleno del Consejo Nacional Electoral apruebe y califique a las 21 organizaciones políticas y sociales que se inscribieron para hacer campaña por el sí o por el no en la consulta popular. Estaremos nosotros pendientes de lo que suceda en horas de la tarde y les estaremos llevando más información. Continúen ustedes con más. Buenas tardes. Buena tarde también para ti, Luce. Muchas gracias. Amigos, vamos con otros temas. Les contamos, expertos italianos en seguridad dan recomendaciones a Ecuador para la reestructuración del sistema penitenciario. Durante 3 días se reúnen en Quito en la segunda conferencia internacional de consenso en donde se desarrollarán varias estrategias que serán puestas en consideración del gobierno ecuatoriano. El control de las cárceles sigue siendo el punto débil en Ecuador. Expertos italianos que están en Quito participando en la segunda conferencia internacional Consenso explican desde su experiencia los pasos que debería seguir el país para que los centros penitenciarios no continúen siendo epicentros del delito. La experticia que nosotros proponemos no es de ponencia, es una experticia que es hija de nuestra historia, porque aquel que está pasando Ecuador en Europa se ha vivido 40 años antes. Una de las primeras estrategias, así como lo hicieron ellos para combatir a la mafia italiana, es la clasificación de presos en circuitos penitenciarios especiales. La herramienta fundamental en la lucha y en la prevención al crimen organizado es la regla de aislar los internos más peligrosos, los líderes del crimen organizado y también controlar su posibilidad de comunicar. En su país aplicaron el denominado modelo 41 bis. Los internos sometidos a este régimen viven solo en la celda, hacen una actividad de socialidad en un grupo reducido de máximo cuatro personas, hacen su conversación solo con familiares y tienen esta conversación con un separador de vidrio para evitar que se puedan pasar mensajes y saben que estas conversaciones están grabadas. A eso dice hay que agregar la capacitación de guías penitenciarios. Lo mismo que pasó en Italia con el Grupo Operativo Móvil, es una brigada especializada que está formada para trabajar solo con los internos que están sometidos al régimen de 41 bis. La rehabilitación social además es imperativa en áreas como la laboral, para así reducir los índices de reincidencia. No se resuelve solamente con medidas represivas. Todas las medidas que se toman tienen que ser sostenibles y tienen que contribuir a crear una sociedad donde los jóvenes ya no quieren y no van a recurrir a la criminalidad. Todas las recomendaciones que se recojan en las mesas de trabajo durante los 3 días de conferencia serán entregadas este viernes al presidente Daniel Noboa. En el Ecuador se lavan entre 2.000 y 3.000 millones de dólares por año. La mitad de ese dinero proviene del narcotráfico. Con la develación del caso Metástasis se evidenció que este ilícito crece en el país. Sin embargo, es una de las naciones que menos sentencias condenatorias tiene por este delito. El caso Metástasis no solo que develó los nexos del narcotráfico con la justicia, la política y otras esferas de poder, sino que reveló también cómo el lavado de activos crece en el país. El narcotraficante Leandro Norero blanqueaba el dinero ilícito a través de patios de autos, la compra de un equipo de fútbol y la creación de al menos 8 empresas de papel en el sector inmobiliario y el relacionado con la belleza. Y aunque el país no cuenta con cifras concretas de cuánto dinero se lava, según cálculos que efectúa la Organización de Naciones Unidas, serían entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al año. De esa cifra, 1.000 millones corresponderían a dineros del narcotráfico, que es ahora la principal amenaza para el Ecuador. Estos resultados estadísticos son metodológicos a nivel mundial. Por lo tanto, el Ecuador no queda fuera de ese estándar. Lo importante es cómo abordar y combatir y prevenir. Pese a que el problema está identificado, este es uno de los delitos que menos se sanciona en el país. Así lo señalan expertos.
Uno de los estudios que se realizaron en el marco del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado arrojó que el país es de los países que menos sentencias condenatorias en todo el hemisferio genera por año. Eso teniendo en cuenta además geopolíticamente que está entre la economía ilícita y la economía ilícita número 2 en producción de cocaína, Colombia y Perú, siendo una economía además dolarizada. Entre 2015 y 2020 se determinó que hubo apenas 3 sentencias por año, es decir, Ecuador aportó con 1% de sentencias por este delito en América Latina. De allí que la lucha contra el lavado de activos es una asignatura pendiente para el Ecuador. La UAFE no es el principio y el fin del combate al lavado de activos. Estamos hablando de un sistema donde convergen, de acuerdo a la ley, todas las unidades complementarias, es decir, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, CEPS, asimismo el SRI, asimismo la SENAI. La UAFE direcciona y entrega a la Fiscalía General del Estado, que es quien ejecutará todo lo que tiene que ver con la justicia. En Carchi, Pichincha y Guayas se concentra el 51% de casos de lavado de activos. Vamos sobre Mayra Nieto, de tan solo 24 años, es una montacarguista guayaquileña y estudiante de contabilidad. Les contamos a continuación su inspiradora historia a pocas horas de conmemorarse el Día de la Mujer. Este es el día a día de la guayaquileña Mayra Nieto, quien trabaja en la empresa proveedora de cemento Holcim en Guayaquil como una de las operadoras de montacarga en el área de despacho. Tengo un conocido, un amigo, el que me enseñó, en el cual él me dijo, está bien, yo te enseño. Si tú quieres, yo te enseño y vamos a aprender poco a poco los dos. Con tan solo 24 años, es conductora profesional de licencia tipo G y B y sabe manejar a la perfección distintos tipos de maquinaria, como excavadoras, volquetas, cargadoras y montacarga. Con la de aquí es lo que yo empujo la carga y así mismo la recojo para poder volver a coger atrás. Mayra llegó aquí incluso sabiendo que muchos no creían en ella. Me siento muy contenta, de verdad, súper contenta y sobre todo que me hayan dado la oportunidad de seguir creciendo. Su jefe, Félix Ochoa, está orgulloso del trabajo que Mayra lleva realizando por más de 4 años en la empresa y tiene la intención de otorgar espacio a más mujeres en su área. Creo que muchos de nosotros pensamos que mujeres no pueden hacer lo que un hombre puede hacer y yo me siento satisfecha con el trabajo que ha realizado ella a través de este tiempo. Pero a Mayra no solo le apasiona la maquinaria, los números siempre le han gustado, de ahí que también cursa sus estudios universitarios en contabilidad. En el colegio me gustó lo que es la contabilidad, me gustaría mucho tener mi empresa y yo poderla administrar, hacer todo lo que es la contabilidad. Demostrando que no existen límites y que con esfuerzo y disciplina las metas se pueden alcanzar.